Ok, veamos ahora el ejercicio número 8. Dice, para la reacción de 2 de NO más O2 para dar 2 de NO2, se han propuesto 3 mecanismos posibles. Ahí están los 3 mecanismos, ¿ya? Entonces, para el mecanismo 1, ¿ya? Tenemos una etapa que entra en equilibrio químico, y después una etapa lenta, ¿ya? Después el mecanismo 2, lo mismo. En primera etapa en equilibrio químico y después la etapa lenta. Y después el mecanismo 3, que sería de una sola etapa, ¿ya? Entonces, nos dicen que en el mecanismo 1 y 2 vamos a asumir que la primera etapa hay equilibrio químico, ¿ya? Y tenemos que demostrar que los 3 mecanismos son coherentes con la ecuación química global equilibrada y que a partir de los 3 mecanismos nosotros podemos deducir la ley de rapidez que nos están proponiendo acá. R es igual a K por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2, ¿ya? Entonces, a ver, esto lo voy a hacer directamente mejor aquí en el enunciado, ¿eh? Lo primero es verificar que el mecanismo es coherente con la ecuación química global equilibrada, y aquí lo único que hay que hacer es sumar algebraicamente las dos ecuaciones químicas para los dos pasos. Y aquí se puede ver claramente uno puede ver claramente que que el intermedio, el NO2 ahí se cancela y nos queda 2 de NO más O2 para dar 2 de NO2, ¿ya? Que sería ahí se obtiene la ecuación química global de la reacción, ¿ya? Entonces vamos a verificar si con este mecanismo uno puede obtener la ley de rapidez de la reacción, ¿ya? Entonces yo tengo aquí 2 de NO, ¿ya? Que está en equilibrio con el intermediario que sería el N2O2, y después el N2O2 reacciona con O2 para dar 2 de NO2, ¿vale? Entonces nos dicen que la primera etapa, perdón, disculpen, nos dicen que la segunda etapa es la etapa lenta. Entonces a partir de eso podríamos deducir la ley de rapidez. R2 es igual a K2, ¿ya? Porque la segunda etapa, por la concentración del N2O2 por la concentración del oxígeno, ¿vale? Pero aquí aparece la concentración de un intermediario, y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna manera sacar o sustituir o expresar la concentración del intermedio en términos de concentración de especie que sí se puede medir su concentración. Y para eso vamos a aprovechar la primera etapa, donde hay equilibrio químico, ¿ya? Entonces ahí asumimos de que R1 es igual a R-1, o lo que es lo mismo, K1 por la concentración de NO al cuadrado, ¿ya? Es igual a K-1 por la concentración de N2O2. ¿Y qué hacemos acá? Despejamos la concentración de N2O2, ¿ya? Y esto nos queda aquí K1 partido por K-1, perdón, partido por K-1 por la concentración de NO al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto que está acá lo vamos a sustituir aquí arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar que R2 es igual a K2 por K1 partido por K-1 por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2, ¿ya? Y esto que está acá es la constante global K, y esto sería K por la concentración perdón, por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2, ¿ya? Y esto que está acá es la ley de rapidez que se determinó experimentalmente. Así que el mecanismo es consistente no solo con la ecuación global equilibrada, sino que también con la ley de rapidez, ¿ya? Veamos el segundo mecanismo, ¿ya? Donde aquí lo único que cambia, no, perdón, disculpen, el segundo mecanismo, tenemos este equilibrio donde se forma el intermediario NO3, ¿ya? Y en el segundo paso, el NO3 reacciona con NO para formar 2 de NO2, que sería la etapa lenta, ¿ya? Entonces, fíjese usted que aquí, si yo sumo estos dos pasos, el NO3 se cancela y me queda NO más NO, 2 de NO, más oxígeno para dar 2 de NO2, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido no hay problema. Veamos ahora ¿cómo es esto? La ley de rapidez, ¿ya? Entonces, en el segundo mecanismo, nosotros tenemos NO más O2 en equilibrio con NO3, y después NO3 más NO para dar 2 de NO2. ¿Ya? Entonces nos dicen que el segundo paso es la etapa lenta,
Por lo tanto, aquí podríamos escribir nosotros de que R2 es igual a K2 por la concentración del NO3 por la concentración del NO, ¿ya? Pero nuevamente aquí aparece el NO3 y eso no puede ser. ¿Qué hacemos? Aprovechamos el hecho de que en la primera etapa hay equilibrio químico y en la primera etapa sería R1 igual a R-1, es decir, aquí tenemos K1 por la concentración de NO por la concentración de O2 igual a K-1 por la concentración de NO3, ¿ya? ¿Qué hacemos? Despejamos la concentración de NO3, ¿ya? Y esto sería K1 partido por K-1 por la concentración de NO por la concentración de O2, ¿ya? Y todo esto que está acá lo sustituimos aquí arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que R2 sería igual a K2 por K1 partido por K-1 por la concentración de NO por la concentración de O2 por la concentración de NO. Y esas dos concentraciones de O se multiplican y, bueno, esto que está acá sería la constante K y aquí nos quedaría K por la concentración de NO al cuadrado, porque ahí se multiplican, por la concentración de O2, ¿ya? Y nuevamente aquí hemos tenido una ley de rapidez que es coherente, es igual a la deducida experimentalmente, ¿vale? Y el tercer mecanismo es un mecanismo de un solo paso, donde hay una sola reacción elemental, donde dos moléculas de NO reaccionan con una de oxígeno para dar dos de NO2, ¿ya? Y este mecanismo es un mecanismo muy poco probable porque es un paso termolecular, y recuerden ustedes que los pasos termoleculares implican que eh, tres moléculas tienen que chocar con la suficiente energía y con la configuración adecuada para dar origen a los productos, y es una situación muy improbable, ¿ya? Por lo tanto, este sería como el mecanismo menos plausible de los tres, ¿ya? Pero fíjese usted que a partir de su, de la ecuación química de esta reacción elemental, yo tengo aquí 2 de NO más O2 para dar 2 de NO2, y esto sería que R es igual a K por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2. Es decir, se obtiene directamente la ley de rapidez a partir de la ecuación química de esta reacción elemental, ¿ya? Eso.